Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión quiero comentarles acerca de un tema que es bastante importante, que lo tenemos un tanto abandonado, y es el tema de la humanidad, de ese ser humano que llevamos dentro, esa regulación que nos hace o nos sirve para hacernos cada vez más sensibles, más inteligentes frente a las situaciones que vivimos y hacernos cada vez más humanos. ¿No? Esa humanidad que existe dentro de nosotros ha sido medio abandonada, en particular últimamente, por tanta diversidad de aspectos entretenidos que tenemos alrededor, que es el teléfono, la computadora, el cine, los viajes, todas las facilidades que tenemos y que creemos que nos van a durar siempre y la cosa no es así, pero mientras lo tenemos disfrutamos de ellos y nos olvidamos de esas regulaciones naturales que nos obligan a hacer cosas que siempre y todos debemos cumplir. Por ejemplo, existen normas de alimentación, la naturaleza nos obliga a alimentarnos. Sí, podemos ayunar tal vez 7 días, tal vez 21 días, tal vez 40 días, pero no mucho más que eso. Es decir, existe una regulación alimentaria o alimenticia y existe una regulación también de hidratación. Y si nos salimos, si no cumplimos con esa regulación de hidratarnos o de alimentarnos, lógicamente la vida termina con nosotros. Bueno, vamos a explicar esas normas naturales para poder nosotros adquirir un comportamiento también natural dentro de nuestra humanidad, dentro de ese desarrollo que nosotros llamamos humano, que nos distingue del Homo sapiens o de los homínidos, nos hace ser distintos por convicción, por tener cierto sentido común, cierta conciencia que nos permite discernir entre lo bueno y lo mejor. Bueno, nosotros somos distintos, pero ¿somos distintos a qué? ¿Somos distintos a la naturaleza que nos originó? No. Nosotros formamos parte de ese cosmos inmenso, al que llamamos naturaleza. La naturaleza es inclusiva, incluye todo, absolutamente todo, ¿eh? Entonces nosotros somos parte de ese todo. Somos una porción pequeña dentro de ese grupo simbiótico de especies a los que denominamos animales, plantas, peces, aves, insectos, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos seres, animales, plantas, insectos, peces, están regulados por ciertas normas, normas que realizan una naturaleza directiva, los dirigen hacia la consecución de algo, ya sean depredadores o sean depredados, pero la naturaleza les lleva a cumplir con ciertos requisitos y ciertas particularidades, desde oxigenar la tierra por la lombriz hasta eliminar los ratones por las serpientes, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar de las normas naturales y vamos a fijar nuestra atención en el origen de esas normas, en de dónde vienen, cuáles son los fundamentos esenciales de la creación, qué es aquello que existe en todas las especies y que yo debo asumir también. Porque todas las especies son iguales. Sí, son iguales. Sí, claro, es decir que no, que el ratón y el cerdo son distintos. Sí, son distintos en apariencia, en morfología, en sistemas, pero los dos crecen, los dos se reproducen, los dos mueren, en ese sentido son iguales. Luego hay cosas que son iguales a todas las especies en la naturaleza y que nos hacen a nosotros también partícipes de esa simbiosis. Nosotros también crecemos, también nos multiplicamos, también nos morimos. Bueno, igual que existen esas normas que son básicas, existen otras normas que son características y que nos benefician en el caso de que nosotros las queramos adquirir y cumplirlas. Vamos a ver cuáles son. Yo las he resumido en seis, en siete mejor. Siete, que es un número quizá más completo. Eh, la primera de las normas que yo destaco en la creación, y para eso tengo que fijar mi atención en cómo se origina la creación, si es que tiene un proceso, porque lógicamente todo tiene un proceso, así que la creación o la naturaleza debe tener también un proceso de desarrollo. En ese proceder debe existir una causa y una consecuencia, debe existir un inicio
un origen, y ese inicio originado consecuentemente debe de dar un efecto similar o con las mismas particularidades o con algo en común. Por ejemplo, sabemos que existe la energía, que la energía ni se crea ni se destruye, que la energía existe en todo y siempre, es decir, la energía existe, pero para que la energía se manifieste necesita otro aspecto, necesita la fuerza, necesita el poder. El poder de la fuerza es la manifestación de la energía. Si ese poder me hace sentir ácido, digo, wow, hay cierta energía que produce la acidez. Si ese poder, wow, me da una sacudida eléctrica, la sacudida eléctrica es la que yo siento, pero la energía en sí no la siento, pero sí siento la fuerza. Luego, entre poder y fuerza, entre energía y fuerza, existe algo que las conecta. Una simbiosis, esa simbiosis que me hace ser imposible el diferenciar y el decir fuerza es algo independiente de la energía, no, energía es algo independiente de la fuerza, no, fuerza y energía son algo como el padre y el hijo. ¿Quién se hace antes, el padre o el hijo? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? La gallina antes de poner el huevo era una polla, no era una gallina. El padre antes de tener el hijo era soltero, ahora tiene un hijo y se transforma en padre. Si son las dos cosas al mismo tiempo, padre e hijo, gallina e huevo. Es lo mismo con la naturaleza, con las normas de la naturaleza, con la conectividad y sus aspectos duales complementarios. Es decir, la primera norma que encontramos en la naturaleza es que existe la conectividad. Todo está conectado, todo, absolutamente todo. No hay nada aislado de la naturaleza, no hay nada fuera de la naturaleza, no hay nada fuera del cosmos, no hay nada fuera del universo, no existen universos paralelos, existe un universo físico, biológico y un universo psicológico o espiritual, como lo quiera llamar, pero no existe un universo dentro de otro universo. Esas cosas son muy extravagantes. Luego existe la conectividad, y si existiesen esos mundos paralelos, existirían conectados también. Así es que el centro de todo esto es la conectividad. La primera de las normas naturales es que todo existe conectado. El espacio en el tiempo en el espacio, la Tierra con el aire con la Tierra, el espacio con los planetas con el espacio, la ley de atracción con los cuerpos con la atracción, es decir, todo. No existe nada que pueda decir esto es aislado de la conectividad, eso está conectado con algo. Mi palabra está conectada con la lengua con el deseo con mi conciencia con algo que me opera a hablar. Bueno, la conectividad existe en todo. La conectividad exige de elementos duales complementarios, exige de dos. No puedes conectar sin tener dos. Conectas a uno con otro. Esto es como el amor. No puedes amar si no hay un ser amado o un alguien que ama. Pero necesitas amar a algo para poder amar. No existe la verdad si no existe la concordia, si no existe el convencimiento. ¿Cómo puedes decir que es cierto si no estás convencido? No puedes. Bueno, la conectividad exige de esta dualidad complementaria de masculino y femenino. No puede existir la reproducción sin un masculino o un femenino, aunque sea en tubo, pero necesitas de ese espermio y de ese óvulo. Necesitas la conectividad en base a la dualidad. La dualidad complementaria. Complementaria significa que uno cumple lo que el otro, los aspectos que el otro necesita. Es decir, cumplir, completar, complementar. Eso es ese sentido de llenar al otro, de hacer al otro, de madurar al otro. Bueno, tenemos la ley de conectividad, tenemos la ley de la dualidad complementaria, pero esa dualidad complementaria se eh, conecta en base a un centro. Por ejemplo, decimos que existe tiempo y existe espacio, pero para que podamos determinar si hay tiempo o hay espacio necesitamos de la velocidad. Si yo no me muevo no puedo decir que existe este espacio porque para llegar de una punta a la otra tengo que moverme y en ese movimiento existe la velocidad. Luego el dominio sobre el centro es importantísimo en la naturaleza. La naturaleza está dominada por un centro de atracción, de electromagnetismo, de protón frente al electrón, como le queráis llamar. Pero siempre hay un centro motor. En la familia existe un centro motor, en la empresa existe un centro motor, en el dirigir el autobús existe un conductor, un centro motor. Es decir, todas las cosas existen o se complementan en base a un centro directivo o al dominio sobre un centro. Y ese dominio sobre el centro implica el rechazo a lo contrario. Es decir, el orden cósmico, cosmos es una palabra griega que significa ordenamiento global o macro de toda la naturaleza, orden.
El orden implica el rechazo al desorden. El señor conductor de la micro que va hacia el norte rechaza el sur, el este y el oeste. ¿Y por qué lo rechaza? No lo rechaza porque sea malo, sino simplemente porque lo deja ahí. Ese rechazo no es un rechazo castigador, sino que es simplemente un obrar en pro de una cosa, pero al mismo tiempo la acción crea una reacción contraria. ¿Ok? Luego, esa ley del rechazo al desorden existe en la naturaleza. Todo aquello que produce cierto desorden, una planta que contiene veneno, el animal que va a probarla la escupe, la rechaza. Un animal que es depredador de esa especie, ese animal va a rechazar a ese depredador. Es decir, existen muchos ejemplos que pueden ustedes buscar en sus repertorios, en sus recursos de naturales. Y ese rechazo, bueno, quedemos claros que partimos por la ley de conectividad, la ley de la dualidad complementaria, la ley del dominio sobre el centro, la ley del rechazo sobre el desorden, y ahora tenemos la quinta ley, que es la ley de que todo se desarrolla en base a procesos de desarrollo. Y procesos en tres etapas: inicio, medio y término. Es decir, no hay nada que nazca perfecto. Nace perfecto en su gene, pero ese gene tiene que generarlo. Y para generarlo necesita de un proceso en tiempo, un proceso de desarrollo. Y en ese proceso de desarrollo existe la sexta ley, que es la ley de que ese desarrollo siempre va en base a una finalidad específica. Es decir, nosotros nos desarrollamos humanos, pero el ser humano ya existía en el ADN, ya existía ahí en el gene. Luego, el gene invita a la construcción de esa finalidad específica, desarrollándola, cumpliéndola íntegramente. Y esa finalidad se establece. Si la naturaleza siempre establece aquello que inicia. Si tú pones la semilla en la tierra y lo riegas con los nutrientes necesarios, esa semilla va a dar el fruto contenido dentro del gene de la semilla. Es decir, hay una responsabilidad por cumplir el bien común dentro de esas normas de la naturaleza. Ahora vamos a salirnos de la naturaleza y vamos a ir a las normas del ser humano, de la naturaleza humana. El ser humano debería ser conectivo. Esa es la primera ley de la creación. Entonces nosotros, para insertarnos dentro de las normas, para hacernos normales, para normalizarnos, deberíamos ser conectivos con todos, absolutamente con todos. El blanco con el negro, el alto con el bajo, el delgado con el gordo, el idealista de un ideal con el idealista del otro ideal, el adolescente con el abuelo con el nieto. Todos deberíamos de conectarnos. ¿Habéis visto en la naturaleza cómo los animales se conectan? ¿Alguno de vosotros tiene un gato, tiene un perro? Al gato le das una patada y vuelve. Al gato le tiras del rabo y vuelve. Le das un empujón, se cae y vuelve. Es decir, no tiene odio, ni rencor, ni rechazo, ni te reclama, ni te acusa, ni te odia. No existe en los animales, en ninguna creación, a no ser que tú le golpees y ya le enseñaste al animal a tener que defenderse. Pero si no es así, se conectan. Luego el ser humano, la naturaleza humana, natural, para normalizarse, debe ser conectiva. Conectiva en todo, absolutamente en todo. Esa actitud de avergonzar al otro, de rechazarlo porque es feo, rechazarlo porque no tiene los ojos blancos, negros, azules, verdes o como la preferencia que tenga cada uno. No, eso no debe existir. El ser humano debe conectarse. Y no solamente conectarse con las personas, sino conectarse también con el medio, con el ambiente, con el resto de los animales. Con cuidado, porque puedes encontrar un depredador, pero con aquellos que no son depredadores puedes conectarte. Y el ser humano generalmente no es un ser buscado como depredado por ninguna especie. Bueno, el segundo aspecto es el asumir la caracterización dual que tenemos. Nosotros nacemos de un padre, luego tenemos una dualidad, padre-hijo, hijo-padre, abuelo, nieto. Es decir, esa dualidad complementaria macho y hembra, hombre-mujer, esa dualidad debemos asumirla y complementarnos en ella. Es decir, si viene el jefe, yo tengo que reconocer que es el jefe, respetarlo como jefe. Si viene el líder, bueno, tengo que respetarlo porque es el líder. Por eso ¿cómo decir?
lo autorizo como líder, ¿eh? O sea, una cosa es la autoridad y otra cosa es el autorizado por la autoridad. Luego, en ese autorizar al otro como líder, bueno, bien, lo respeto. Asumir esa dualidad complementaria y cumplirla. Cumplirla, es decir, ¿por qué tengo que estar tirándole piedras al presidente si es el presidente? Bueno, si es el presidente lo tengo que ayudar, tengo que ser fiel a esa orientación y si se equivoca buscar entre todos el cómo arreglarlo, pero no tirar a un lado al presidente simplemente porque es distinto a lo que yo quiero. Bueno, asumir esa dualidad es importante. Dominar el comportamiento del ser humano, dominar antes hablamos de dominio sobre el centro que tiene el espacio y el tiempo en la velocidad. La velocidad es el control del tiempo y el espacio. Es aquel que te dice qué tanto tiempo puedes estar, qué tanto espacio tienes debido a la velocidad que hayas recorrido. Lo mismo ocurre aquí. El dominio de los valores, el dominio de la plenitud, el dominio de la satisfacción, el dominio de la convicción, del convencimiento, el dominio de la razón, el dominio del bienestar, el dominio de lo bien hecho, el dominio de la calidad. Es decir, ir orientándose en el control y dominio del bien común, de aquello que nos beneficia, y ese dominio que sea el centro de nuestra vida. Y, por supuesto, rechazar el desorden. Rechazar el desorden, que es aquello que nos perjudica. Todo error se paga, y como se paga, cuesta caro, duele, en algunos casos daña. Y para evitar ese daño, ese dolor, ese sufrimiento, hay que rechazar el desorden, hay que ser ordenado y crecer mediante un proceso de desarrollo en 3 etapas, con un inicio, un medio y un término, y con una finalidad específica, la integridad humana. El ser capaz de desarrollarse emocional, intelectual y conductualmente. El comportamiento, el convencimiento y la convivencia humana tienen que ser desarrolladas. Y de esa forma respondemos al bien común. Bueno, esta es como la base de nuestra naturaleza. Nosotros deberíamos de conectarnos. Ahora, esa conectividad, como os digo, tiene que ver con ascendentes inmediatos y con descendientes. Con ascendentes como los abuelos, padres e hijos, y con descendientes como los sobrinos, nietos, familiares, amigos inmediatos, etcétera, vecinos. Pero también esa conectividad debe de existir con la naturaleza y con las reglas del comportamiento humano, cómo nos conectamos con la diversidad de las especies, cómo nos conectamos en función del bienestar biológico, cómo ejercemos el control del equilibrio de la diversidad, del equilibrio entre los depredadores y depredados. Si os fijáis, en la naturaleza existen esos complementos dentro de la cadena trófica, dentro de la cadena alimenticia. Existe el depredador y el depredado. Entonces uno debe saber, bueno, si hay demasiados depredados, tengo que aminorar los depredadores, y si hay demasiados depredadores, tengo que permitir la existencia de los depredados. Es decir, esa dualidad complementaria fisiológica y psicológica debe ser asistida por el ser humano. Fisiológicamente tenemos una dualidad biológica masculino-femenina, dualidad entre semilla y fruto, por ejemplo, dualidad entre depredador y depredado, como decíamos antes. Pero a nivel psicológico nosotros tenemos una dualidad también muy importante, que es la dualidad afectiva entre enamorados, por ejemplo, la dualidad cognitiva entre convencidos, y la dualidad motivacional entre beneficiados también. Esa dualidad debemos ser capaces de ejercitarla en nuestro diario vivir sobre ese centro, o dominada por ese centro valórico del que hablábamos antes, ¿no? En la fisiología, en la naturaleza, en lo físico, existe una ley de atracción, y esa ley de atracción es la que hace que la naturaleza biológica se centre en la naturaleza directiva de los animales, que es el instinto. El instinto es como el centro de atracción de todas las especies naturales. Ahora, el instinto es un servidor custodio de la especie, y ese servidor custodio de la especie, claro, protege y es también ese atractivo al que se deben todos los animales, de crecer, multiplicarse, de ejercer el dominio sobre sus manadas o sobre sus recursos, ¿no? Pero en el aspecto psicológico del ser humano, el centro del valor, vamos a hablar de esto. El valor tiene como 3 aspectos: el aspecto afectivo, el aspecto cognitivo, el aspecto productivo. El centro del afecto podemos decir que es el amor. El centro del convencimiento podemos decir que es la verdad. Y el centro del bienestar sería el cumplimiento del deber, el cumplimiento de ese máximo deber válido para todos, ¿cierto?
Ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, cumplir eso implica que debemos rechazar al desorden, rechazar el error, rechazar aquello que no nos produce esa conexión, esa simbiosidad. En la naturaleza, las especies rechazan todo aquello que es contrario al crecimiento, que es contrario a la multiplicación o al dominio de la integridad del individuo, o aquello que perjudica a la especie, por llamarlo de alguna manera. Ese rechazo al peligro, ese rechazo a alimentos venenosos, ese rechazo al mismo género ocurre de una forma natural entre los mismos animales. Eso lo vemos. Cualquier película que hayáis visto por ahí del doctor Félix Rodríguez de la Fuente demuestra esa caracterización de los animales. Ahora, en lo humano debemos rechazar al indiferente o al sobreprotector en lo afectivo, al resentido. A eso debemos rechazar. Y debemos rechazar también al ignorante, al arrogante, al mentiroso. Rechazar al impositivo, al negligente, al agresivo. Eso es lo que debemos de ir rechazando. No de forma agresiva, sino dejándolo a un lado. Dejándolo a un lado porque eso no beneficia. Eso no crea conectividad, no crea conexión, no crea simbiosis. Entonces, aquello que no es simbiótico lo dejamos a un lado. Y para eso, lógicamente, para crecer en el bienestar, para crecer en los valores humanos, necesitamos de un proceso en 3 etapas. En la creación, en los animales, el proceso natural o biológico. Existen ejemplos de eso como sólido, líquido y gaseoso en el agua, la raíz, tallo y hojas en las plantas, la semilla, la planta, el fruto, la tierra, el mar y el aire, la chispa, el oxígeno, el combustible. Todas estas cosas se ven en la naturaleza. Ahora, el proceso de desarrollo humano tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el proceso de desarrollo vincular afectivo, tiene que ver con esa relación filio-paternal, fraterno-conyugal y paterno-filial, y tiene que ver también con el desarrollo intelectual, con ese desarrollo del convencimiento, ¿no? Mediante la intuición, mediante la lógica, mediante el convencimiento. Y por último, también el desarrollo humano necesita de un proceso de madurez en la creatividad, en la creatividad laboral, en el hábito, en la técnica, el oficio, en hacer algo que beneficie siempre al bien común, porque aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca a nadie. Bueno, la finalidad específica en la naturaleza decimos que el gene produce aquello que contiene. Vale. Algunas especies viajan por el mundo y vuelven a desovar al mismo lugar. Se pasa con algunos salmones o con las palomas o con cisnes. Hay algunos, ahí podéis ver en el dios Google cuáles son los animales que desovan siempre en el mismo sitio. Hay otra cosa en la naturaleza que es también ejemplar en esta finalidad específica. El calor sube, siempre sube. Bueno, igual que existen finalidades específicas en la creación, entre las especies naturales existe también la finalidad específica en el ser humano. Toda necesidad pretende ser satisfecha. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Cuando pretendes algo, pretendes que se satisfaga. Todas las necesidades alimenticias y de hidratación, de ejercicio, de sueño, de descanso, todas estas necesidades buscan ser satisfechas siempre. Luego hay una finalidad específica en ellas. Todo interés se interesa, valga la redundancia, el interés se interesa por el convencimiento, busca la razón justa, busca esa verdad constante e inmanente, es decir, esa verdad que es siempre y para todos convincente. Que no es necesariamente siempre y para todos verdad, porque podríamos darle un título, la gente la titula verdad y por eso verdad. No. Es siempre y para todos convincente. Aquello que convence siempre a todos, lógicamente, no duda nadie de ello. Luego, toda motivación se establece sobre la expectación a disfrutar de un beneficio. Esa es otra finalidad específica. No hay nada que me motive que no sea la expectación de un beneficio. Aquello que me hace esperar que voy a pasarlo mejor, que voy a hacer algo bien, que los demás se van a beneficiar con ello, me motiva a hacerlo. Pero si veo que aquello que voy a hacer va a ser una catástrofe, no va a beneficiar a nadie y además me va a perjudicar a mmí, no lo hago. Así es la cosa. Bueno, como os decía, la última de estas 7 leyes, después de la finalidad específica, es las cosas responden al bien común. Las especies siempre responden al bien común.
Todas las especies, dentro de su automatismo, responden siempre al bienestar de la especie en sí. Los chanchos al bien de los chanchos, las vacas al bien de las vacas, las ovejas al bien de las ovejas. Es decir, todas se protegen entre ellas y buscan un bienestar dentro de su especie. Ahora, ninguna de las ovejas sale con una pancarta a defender las ballenas. Eso no lo hacen los animales. Sí que lo hacemos nosotros, porque somos conscientes de esa necesidad. Las especies son simbióticas en la cadena trófica. Es decir, los depredadores y depredados establecen el equilibrio siempre y cuando el ser humano no lo altere. Ahora, el ser humano responde siempre a lo pretendido, a lo preferido, debería responder siempre al bien común, a aquello que beneficia siempre a todos, porque eso que beneficia siempre a todos no perjudica nunca a nada. El ser humano es responsable del equilibrio biológico. Nos guste o no, nosotros somos los únicos responsables. Nosotros somos los que no debemos de depredar a cantidades de animales que afecten al sistema ecológico, al sistema biológico. Su naturaleza se debe a la relación simbiótica de las normas y principios, leyes y regulaciones que protegen y colaboran con el bien común. A eso se debe la naturaleza. Y dentro de la naturaleza existen aspectos inmutables, incambiables, absolutos. Nos gusta o no esa palabra, existen aspectos absolutos. La velocidad de la luz es absoluta, es siempre la misma. El gen y lo generado es siempre consecuente, siempre, es absoluto. La alternativa válida para todo, aquella alternativa que yo opto por ella porque es válida para todos, me libera. Nadie me va a perjudicar, nadie me va a perseguir, nadie me va a reprimir si estoy haciendo el bien a todo. Eso es absoluto. La conectividad vincula. La conectividad vincula, crea lazos. La concordia convence, convence aquello que concuerda. Eso es absoluto. Y el bienestar motiva. Eso es absoluto también. Ahora, existen también aspectos variables, mutables, aspectos como ¿cómo te puedo decir? La versatilidad de posibilidades. También optar por aquello que es válido siempre para todos nos libera, pero yo puedo optar por aquello que es válido solamente para mí. Y ahí, claro, quedo al riesgo de que a alguien no le guste lo que yo he preferido y se ponga en contra mía. Pero tengo la posibilidad de optar por ello. Es decir, hay una variabilidad de posibilidades en esa elección. Los procesos tienen siempre una finalidad, pero dentro del proceso existen variables en cuanto a cómo lo consigo. Subir a la cima de la montaña tiene muchos caminos, pero la finalidad es subir a la cima de la montaña. Es decir, hay un aspecto inmutable, un aspecto absoluto y un aspecto relativo, un aspecto mutable. Bueno, yo creo que con eso ya hemos quedado bastante claros en cuanto a que existen ciertas reglas en la creación, existen ciertas normas, y quizás solo nos resta comprender que hay tres tipos de normas fundamentales en esto de las relaciones humanas que nos interesa comprenderlas. Son las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Las normas de comportamiento nos dice que debemos atender, entender y estar atentos siempre a las necesidades fundamentales del otro. Es decir, atender al otro en lo fundamental, entender al otro dentro de lo fundamental y estar atento a las necesidades fundamentales del otro. De esa forma nuestro comportamiento se hace normal, se normaliza. Y si el otro hace lo mismo conmigo, si me entiende y está atento a mí o a mis necesidades fundamentales, no va a haber problemas entre los dos, nunca. Ahora existen normas también de convencimiento, es decir, las normas de convencimiento tienen que ver con el inducir, de lo poco a lo mucho, deducir, de lo mucho a lo poco, y demostrar con evidencias palpables, con evidencias que sean indiscutibles. Y la tercera es la norma de convivencia, que nos dice que uno al otro debe seducir con afecto, persuadir con verdad, motivar con el ejemplo de lo correcto. Este tipo de normas naturales nos hace cada vez más normal en la naturaleza humana. Y esa naturaleza humana es la que debemos de ir madurando en el proceso de desarrollo. Por eso vamos a las escuelas. A las escuelas no solamente se va a aprender geografía, matemáticas, historia. A la escuela deberíamos de ir a aprender las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. De ese modo nos podríamos sentir igual que se sienten los animales, que atienden incondicionalmente al hombre
aun siendo el hombre enemigo de ellos, pero ellos devuelven siempre esa atención, no lo entienden, pero sí lo atienden y están atentos a las necesidades del hombre. La naturaleza se ajusta siempre a esas necesidades máximas ecológicas, biológicas y de comportamiento de cada una de las especies y de cada uno de los individuos. Por eso que la naturaleza atrae y nos conecta con sus inmediatos, con sus elementos. Uno ve el campo, dices que es atractivo, que es bonito, que es bello. Todas esas cosas nos motivan porque son naturales. Luego creo que con esto que os he explicado nos queda claro que el ser humano, para ser natural, se debe al cumplimiento de las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia naturales, y se debe también a las reglas, a las 7 reglas de conectividad, dualidad complementaria, dominio sobre el centro, rechazo al desorden, proceso en 3 etapas, finalidad específica y cumplimiento del bien común. Os dejo con esto. Cualquier duda me podéis poner un WhatsApp, un correo, una nota. Si os gusta este canal y estos temas, os suscribís al canal y seguimos explicando día tras día todas estas cosas que son muy interesantes de saber. Muchas gracias y hasta el próximo. Hasta luego.